Pues bien, hermanos, continuamos con esta serie, El Poder para Cambiar. La idea es que tú y yo podamos ir escuchando, ir viendo cómo la palabra del Señor nos llama a crear buenos hábitos en nuestras vidas y cómo la palabra de Dios es un tema que trata y cómo Dios quiere hablar a nuestros corazones de esa transformación práctica y real que el Evangelio puede traer a nuestras vidas. Y entonces estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana aquí. Si es la primera vez que estás con nosotros, la segunda o la tercera vez que estás con nosotros aquí en la iglesia, permíteme decirte que eres bienvenido, que siempre serás bienvenido, que como iglesia nos encanta. Y bueno, no sé, iglesia, ¿me pueden hacer un favor? Pueden voltear a su alrededor y si ven a alguien que no conozcan, salúdanlo y díganle que es bienvenido, porque luego nomás lo decimos desde aquí, pareciera que nomás al pastor le importa, pero la realidad es de que, y si tienes 20 años en la iglesia y te saludan como nuevo, no te sientas triste, a lo mejor, y lo único que significa es que no tienes que salir corriendo cuando termine el culto y tal vez puedes conocer a alguien más en la iglesia. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Esta serie de mensajes tiene que ver con esos hábitos que Dios quiere formar en nosotros, y quiero arrancar llevando tu reflexión hacia un punto. ¿Te has dado cuenta, te has fijado de que cuando hablamos de los fracasos de la vida, cuando hablamos de cómo se deshace una vida, lo resumimos en una frase, y lo que podría haber sucedido durante meses, incluso años o décadas de malas decisiones, lo resumimos en una sola frase? Y entonces se escucharía algo así, ¿no? Bueno, esta persona volvió a consumir. Fulano de tal volvió a consumir y de repente perdió su trabajo, perdió su familia porque volvió a consumir. Y entonces resumes toda una época de la vida de alguien en unas cuantas palabras, ¿no es cierto? La verdad es de que nadie planea arruinar su vida, pero no arruinamos nuestra vida de la noche a la mañana. La verdad es de que lleva años, y entonces este es mi punto. Mira, cuando nos preguntamos cómo es que las personas arruinan la vida, cómo es que tú y yo nos arruinamos la vida, lo hacemos un mal hábito a la vez, o un hábito dañino a la vez. Es decir, es muy difícil que pienses que de la noche a la mañana se arruinó tu vida. Es muy difícil un día amanecer y decir, caray, ya estoy divorciado. No sucede así. Siempre hay antecedentes, siempre hay algo que está sucediendo. Y otra vez lo resumimos en una frase y pareciera que lo contamos como si alguien hubiera tenido un mal día, ¿no es cierto? Otra vez lo que sucede en mucho tiempo, y la verdad es de que en ocasiones no pensamos en esto. Tú y yo no destruimos nuestra vida de la noche a la mañana y no lo planeamos. Si bien es cierto, no planeas destruir tu vida. Nadie se levanta un día y decide, bueno, en el próximo año me voy a arruinar financieramente, en el próximo año voy a estar en bancarrota. No lo planeas, pero no te levantas un día arruinado financieramente. Hubo un antecedente. Comenzaste a usar tus tarjetas de crédito, a gastar más de lo que ganas, a gastar en tonterías, a invertir mal, y lo que te toma muchos meses, mucho tiempo, se podría resumir a algo así. Pues esta persona no supo usar sus tarjetas de crédito y ahora está en bancarrota. Pero hay un antecedente, y esto es lo que quiero que tú y yo entendamos, ¿sabes? No arruinamos nuestra vida de la noche a la mañana. Y en la Biblia hay un ejemplo, me parece excelente para esto. Allá en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, hay la historia de un hombre. Si tienes tiempo en la iglesia, vas a descubrir de quién estoy hablando. Hay un hombre que tenía un cabello muy largo, una fuerza incomparable. La mano de Dios estaba sobre él. Dios lo había bendecido y le había dado un gran llamado. Pero terminó muy mal. De repente un día terminó pelón, perdió su cabellera, perdió su fuerza, terminó ciego.
y siendo la vergüenza de su pueblo. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? De Sansón, exactamente, estoy hablando de Sansón. Y si conoces la historia, es increíble. Era un hombre con mucha bendición. Era un hombre que Dios le había bendecido con una gran fuerza, con un gran llamado, con una gran misión en su vida. Y aquí es donde nace la reflexión. ¿Cómo alguien con tanto potencial, con tanta bendición, termina destrozando su vida? ¿Cómo alguien con tanta evidencia de Dios en su vida terminó tan mal? Con una vida completamente devastada, con una vida totalmente destruida. Y otra vez me parece que es un ejemplo extraordinario, porque ahí si lees la historia de Sansón que está en el libro de Jueces, y te animo a que lo hagas, en el capítulo 16 se narra ese primer comienzo de esa mala decisión que Sansón llega a tomar. Allá en el capítulo 16, en el versículo 1, dice que un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Y de ahí puedes notar en la historia de Sansón cómo comienza a tomar malas decisiones. Y entonces la reflexión es interesante porque, ¿sabes? Sansón está en una ciudad llamada Sora, y él viaja hasta Gaza. Ya hay 40 kilómetros de Sora hasta Gaza. Y entonces dice que un día Sansón fue a Gaza. Resulta que Gaza era la ciudad de los enemigos principales de Sansón. Y uno diría, ¿por qué Sansón terminó en el territorio enemigo? ¿Por qué terminó caminando 40 kilómetros para comenzar a destruir su vida? Y la reflexión es interesante. Alguien lo explicó de esta manera. Dice, Sansón, para recorrer 40 kilómetros, tuvo que recorrer alrededor de 56,250 pasos. 56,250 pasos para recorrer 40 kilómetros para llegar hasta esta ciudad donde se encontró con esa prostituta. Y a partir de ahí, ¿sabes? Sansón comenzó a adoptar malos hábitos en su vida, comenzó a hacer cosas que estaban mal. Y otra vez, ¿sabes? Nadie planea destruir su vida, pero aparentemente sin planearlo, hay muchos pasos que tú y yo tomamos antes de llegar a una situación complicada en nuestras vidas. Otra vez, nadie planea destruir su vida financiera. Nadie planea en la vida tener un mal trabajo, un trabajo por debajo de tus capacidades, por una vida indisciplinada, y entonces, como renuncias a todos los trabajos, no duras más de 2 meses en un trabajo, terminas en un trabajo que no es lo que quieres, que no es lo que es para ti. Nadie planea destruir una familia, y nadie planea pasar una Navidad sin la familia, sin tus hijos. Nadie planea eso. Pero otra vez, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Hay muchos pasos antes de llegar ahí. Y otra vez, aunque no planeamos destruir nuestras vidas, sucede todo el tiempo. Matrimonios deshechos, personas esclavizadas a situaciones financieras. Y la buena noticia para ti y para mí es que tú y yo no tenemos que vivir así. Y por eso me pareció muy interesante tomar este tema de este libro del pastor Craig Groeschel, El Poder para Cambiar, porque, ¿sabes? La idea es que tú y yo vayamos formando este conocimiento de cómo Dios quiere transformarnos de una manera práctica en la vida. A veces es difícil para mí hablar de ese cambio, de esa transformación que Dios hace desde lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces pareciera que es muy místico, y a veces pareciera que es muy mágico, pero la verdad es que tiene que ver con nosotros. Y por eso es la primera semana, cuando arrancamos con esta serie, hablábamos que, mira, cuando la Biblia nos habla de formar buenos hábitos y de hacer cambios en nuestra vida, no se trata de simplemente cambiar esos hábitos o ese comportamiento exterior de nuestra vida. Necesitamos una transformación espiritual, algo que nos transforme desde adentro, porque, ¿sabes? Tú y yo podemos transformar la conducta, podemos hacer ciertas cosas distintas en la vida, pero si tu corazón no se transforma, si nuestro corazón no cambia, tarde o temprano terminaremos haciendo lo mismo. Y entonces, la primera semana hablamos acerca de que
sabes, hablar de buenos hábitos, hablar de hacer cambios en nuestra vida. Hablamos de hacer una transformación espiritual. La segunda semana hablamos acerca de esa identidad, de cómo, sabes, tú y yo actuamos conforme a lo que pensamos de nosotros mismos. Y es este ejemplo burdo, pero que siempre sucede. Es que yo soy un impuntual. Entonces, tú te dices a ti mismo y tienes esa identidad. Y como siempre llegas tarde, todos tus amigos y todos dicen, él es el impuntual. Y entonces actúas conforme a tu identidad y siempre llegas tarde porque dices, es que yo soy el impuntual. Yo soy el impuntual del grupo. Y otra vez, actuamos conforme a lo que pensamos de nosotros mismos. Y la buena noticia aquella semana era que, sabes, tú y yo no somos lo que las personas dicen que nosotros somos. Tú no eres lo que los demás dicen que tú eres. Ni siquiera eres aquellas voces que están en tu cabeza, que alguien te dijo allá, tal vez en tu infancia. Esa idea que alguien te dijo, eres un inútil, no sirves, eres un tonto. ¿Sabes? Ni siquiera eres eso que se te quedó grabado ahí, que alguien que amabas te dijo. ¿Sabes? Si eres un seguidor de Jesús, lo que tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Que nada tiene que ver otra vez con lo que los demás dicen de ti, de mí. Y entonces, ¿sabes? Tú y yo podemos ser diferentes y podemos cambiar porque tú y yo tenemos una nueva identidad en Cristo, una identidad en Cristo que va mucho más allá de lo que tú y yo pensamos en nuestras vidas y por eso puede haber un cambio real en nosotros. Luego la semana pasada hablamos de este asunto de que, ¿sabes? Si queremos esta transformación espiritual, si queremos este cambio profundo en nuestras vidas, era bueno preguntarnos qué hábito santo, qué hábito sagrado necesitaríamos comenzar a realizar en nuestras vidas. Y entonces la semana pasada hablamos acerca de eso y hoy quiero hablarte acerca de qué hábito tú y yo tendríamos que romper para alcanzar a ser la persona que Dios quiere que seamos. ¿Qué hábito te impide que tú y yo nos convirtamos en lo que Dios quiere que tú y yo seamos? Esto tiene que ver con esa situación que todos experimentamos alguna vez en nuestra vida. Ese hábito que sabes que te aleja de Dios. Esa mala acción que siempre está ahí y que tú y yo siempre decimos, no sabes cómo lo he intentado. Cómo he intentado quitarlo, pero no puedo. Y a veces hasta puedo pasar buenas temporadas dejando hacer aquello que está mal, pero vuelvo a caer y vuelvo a caer. Y otra vez parece que lo superé, pero vuelvo a hacerlo mal otra vez. Y entonces, ¿sabes? Es esta idea de que ¿cómo le hacemos para quitar aquellos hábitos que nos impiden ser lo que Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser? Y Santiago en el capítulo 1, en el versículo 21, me parece que lo explica de una manera extraordinaria. Mira lo que dice la palabra del Señor. Santiago es el hermano de Jesús y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Dice, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Mira, en otras palabras, cuando Santiago escribe, despójense de toda impureza y de toda maldad, bien podríamos decir que Dios está diciendo, despójense de todo hábito sucio en su vida. Quiten todas esas prácticas, todos esos hábitos que te alejan de Dios. Quítalos de ti. Y entonces Santiago es puntual, dice, deshazte de eso. No te limites, no te encierres en esta idea de, es que así soy yo. Es que yo tengo estas cosas y así soy yo. No, Santiago dice, quítalas de ti. Pero entonces, ¿sabes? Otra vez, es extraordinario porque no se trata de que tú y yo podemos cambiar las cosas malas de nuestra vida, los malos hábitos, con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios recursos. Dice el pasaje, reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. ¿Sabes? Cambiar un mal hábito en nuestras vidas no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Se trata de someternos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios tiene ese poder sobre ti y sobre mí, es que tú y yo podemos cambiar hábitos reales en nuestra vida. Y la imagen es extraordinaria. Dice, la palabra plantada.
Esa palabra que realmente crees. Esta es la imagen, cómo es una palabra plantada. ¿Sabes? No es una palabra simplemente escuchada. Tal vez tienes años escuchando la palabra de Dios y buenos sermones en la iglesia o podcast muy buenos, pero si nomás lo escuchas no pasa nada. Tiene que ser algo que tú aceptes, que tú plantes en tu corazón y lo veas como una realidad en tu vida. Y solamente cuando eso sucede, solamente cuando esa palabra de Dios te sometes, te sujetas a ella, cuando aceptas esa palabra de Dios viva y poderosa, es que sabes, hay verdadera transformación en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice, tiene el poder para salvarlos, tiene el poder para transformar. Sabes, la palabra de Dios tiene este poder para renovar y transformar nuestra mente de una manera extraordinaria. Ninguna otra cosa puede transformar o renovar nuestra mente como la palabra de Dios lo hace. Y entonces, este es el punto. ¿Quieres cambiar un hábito malo en tu vida? Según Santiago, necesitaríamos someternos a la palabra de Dios, plantar la palabra de Dios en nuestro corazón y entonces actuar en base a eso. Y entonces este es mi punto, ¿sabes? ¿Qué hábito necesitas romper? ¿Qué hábito necesitarías cambiar para acercarte a esa persona que Dios quiere que tú seas? Y quiero invitarte a que lo definas. Mira, déjame ser muy sincero contigo. Si esta mañana ya estás aquí, pues te invitaría a que entres en la reflexión conmigo y que pienses realmente cuál sería ese hábito. Porque si no lo haces, entonces no tendrá sentido estar aquí y se va a escuchar bien atrevido, pero seré muy sincero contigo. Si no entras en esta reflexión, nadie se va a enojar contigo, pero a lo mejor aprovecharías mejor tu tiempo desayunando una buena barbacoa, te va a estar esperando en algún lugar, no lo sé. Pero hoy quiero retarte a esto. Si realmente te metes en esta reflexión, esta mañana será productiva para ti. ¿Cuál es ese hábito que te impide llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas? Porque si no lo defines, sabes, la verdad es que no podemos cambiar lo que no conocemos. Si simplemente dices, qué buen mensaje, pero no lo aplicamos a nuestra vida, entonces otra vez no tendrá sentido. ¿Y a qué me refiero con definir ese hábito? Bueno, simplemente es ponerle nombre, identificar qué cosa es lo que tú necesitas cambiar y tal vez tiene que ver con tu tiempo y tal vez estás pensando, diciendo, bueno, creo que ese tiempo que paso en las redes sociales o jugando videojuegos, si cambiara eso tal vez, eso es lo que me impide llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que yo llegue a ser. Es definirlo. ¿Qué es lo que te impide? ¿Será esos malos hábitos en esa área que tengas que limitar tu tiempo en las redes sociales? Tal vez algo más profundo y tenga que ver con una adicción en tu vida, una adicción a la pornografía, y tal vez en tu corazón sabes que esa adicción que está ahí es lo que más te impide llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, y necesitas sacar esa adicción de tu vida. Tal vez tiene que ver con una sustancia que has comenzado a tolerar en tu vida. Y otra vez estás abusando de estos medicamentos. Y sí, son recetados, pero en tu corazón sabes que estás abusando. Tal vez estás abusando del alcohol. O estás fumando para relajarte y tranquilizarte. Tal vez tiene que ver con eso. Y me ven con ojos de... Pastor, aquí todos somos cristianos, nadie toma y nadie fuma. Por favor, nadie ve pornografía. ¿Sabes? Lo más triste es que el negarlo no cambia nada. El que tú y yo no enfrentemos esas cosas no quiere decir que en realidad seamos santos. Al final es una lucha que todos tienen, que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Y otra vez, déjame hacer un paréntesis. Si tal vez tú digas, bueno, yo sí tomo medicamentos, pastor. Bueno, yo sí a veces tomo, pero no es para tanto. Sí, a veces me fumo un cigarro para relajarme o uso un vape, ahora más moderno, para estar más tranquilo.
Déjame hacer un paréntesis y decirte algo. Si alguien que tú amas a tu alrededor, alguien cercano a ti, le preocupas y te comienzan a decir, oye, me parece que estás tomando demasiados esas medicinas para dormir, como que no es tanto. O, oye, cada vez veo que tomas más, cada vez veo que fumas más o que tomas esta sustancia más. Si alguien que amas a tu alrededor te está diciendo eso, sería tiempo de que lo escuches. Sería tiempo de escucharlo, porque a veces uno no puede ver y no es palpable para ti cuando estamos cayendo en una adicción. Y entonces, otra vez, necesitamos definirlo. Si no defines qué es aquello que te impide llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas, entonces, sabes, no puedes combatirlo. Y tal vez no es algo tan visible en el exterior, pero tal vez sea algo profundo en tu corazón, esas actitudes, de esos hábitos que tenemos en nuestra vida, que nos roban el gozo, que nos roban la alegría, que nos roban la vida. Y tal vez tiene que ver con ese espíritu crítico. Algunos he escuchado decir, no, yo tengo el don de la crítica. Dios me dio el don de la crítica, y tienen 100 maneras distintas de cómo un culto sería mejor, como una predicación sería mejor. Ellos son bien críticos, y lo triste de ser bien crítico es que al final nada te gusta, nada te satisface. O tal vez tienes un corazón quejumbroso y es algo interno. No es que estés consumiendo nada o que tengas algo, pero es algo en tu interior, un hábito de una actitud que es un corazón quejumbroso. Siempre te estás quejando. Nada es suficiente, te quejas de tu matrimonio, te quejas de tu familia, te quejas de tu iglesia, te quejas de todo. Y sabes, lo más triste de esto es que otra vez, nada te alcanza a ser feliz. Cuando tenemos corazones quejumbrosos, un corazón quejumbroso nace de la ingratitud, que no puedes ver lo que Dios en realidad te ha dado. Y siempre nos estamos quejando por lo que no tenemos, por lo que tiene que ser diferente. O tal vez tienes una lengua chismosa. Entonces, te encanta hablar de lo que no sabes. Te encanta hablar de las personas, y a lo mejor eso es lo que te impide llegar a ser la persona, el hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Este es mi punto. Identifica, define cuál es ese hábito que necesitas cambiar. Oro porque así sea. Ojalá, y si tienes algo en la mente, si tienes ese hábito que te está impidiendo llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, puedas trabajar en él. ¿Sabes? Porque no es fácil quitar un mal hábito, ¿no es cierto? No es nada sencillo quitar un mal hábito y formar uno bueno. De hecho, estamos hablando de eso, de cómo formar buenos hábitos. Y, ¿sabes? Algo que me ha ayudado mucho a entender esto de los buenos hábitos es que se vuelve bien difícil formar un buen hábito, y tiene que ver con la siguiente realidad. ¿Sabes? No se trata de tu fuerza de voluntad o si eres muy bueno o muy malo para formar buenos hábitos. El punto es que, ¿sabes? Se vuelve muy difícil tener un buen hábito, porque cuando quieres formar un buen hábito, el dolor es ahora y la recompensa viene después. Piénsalo. Siempre que piensas en formar un buen hábito en tu vida, así funciona. Lo difícil es ahorita. Lo doloroso es hoy. Y la recompensa vendrá después. Va a estar en el futuro. Déjame, te doy un ejemplo. Y lo malo de estar aquí es que me tengo que poner como ejemplo. Pero te dije que en algún momento que Dios está trabajando en mi vida de ser disciplinado. De en realidad vivir una vida disciplinada. Y entonces algo que tengo que trabajar en esta área para ser disciplinado fue decir, bueno, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Y antes iba al gimnasio, pero tenía una política, y mi política era que si iba una vez a la semana, estaba bien, era suficiente. Que si iba 2 veces en la semana, ya era muy, muy bueno. Si iba 3 veces por semana, era así como lo máximo. Entonces esa era mi política, pagar el gimnasio, ir una vez por semana y decir, sí hago ejercicio. Pero dije, bueno, si quiero formar disciplina tendré que ir todos los días. Y entonces por las últimas semanas he comenzado a ir todos los días al gimnasio.
Y sabes, lo doloroso es ahorita, porque eso implica que tengo que levantarme muy temprano a las 6 de la mañana para estar en el gimnasio. Y las mañanas son frías. Y estoy más cómodo en mis cobijas con una taza de café en el gimnasio. Y es bien duro porque luego me veo en el espejo y sabes, no se ve ningún cambio sustancial en mí. Y me subo a la báscula y está igual. Y entonces, este es mi punto, ¿sabes? Formar un buen hábito. Lo doloroso es ahorita. Es difícil. Lo difícil es ahorita. La recompensa vendrá después si logro ser constante y si logro mantenerme en mi disciplina. No me imagino cómo voy a estar en un año. Se crean, pero la recompensa estará después, ¿no es cierto? Pero sucede lo mismo contigo. Formar un buen hábito, lo difícil es ahorita. La recompensa siempre estará después. Y es lo contrario, cuando piensas en cómo quitar un mal hábito, funciona exactamente al contrario. ¿Sabes por qué los malos hábitos son tan fáciles de adoptar? Porque lo bueno es ahora. Lo agradable está ahorita y la recompensa viene después. Es muy rico comer, ¿no es cierto? Comer azúcar es deliciosa. A quien no le gusta. Y puedes comer muchísima azúcar ahorita y decir, pero pues no pasa nada. También aplica igual. Tal vez si te comes un pastel hoy o mucha azúcar hoy, no subirás de peso ni vas a cambiar drásticamente. Pero la recompensa estará en el futuro. Cuando menos pienses tendrás varios kilos de más. Cuando menos pienses tendrás una diabetes. Entonces será así. Los malos hábitos, ¿sabes? Tienen que ver con que las recompensas son ahora. Y los resultados, la recompensa siempre viene después. Y entonces, ¿sabes? Por eso se vuelve tan difícil cambiar un mal hábito en nuestras vidas. Porque al presente se parece muy bueno. Mira, te doy un ejemplo de un mal hábito que a lo largo de la vida se puede volver complicado. Una de las cosas con las que más luchan las personas hoy tiene que ver con el celular, ¿no es cierto? Con pasar tiempo en el celular. Alguna vez también te conté que mi celular los domingos por la mañana me da una notificación, tiempo en pantalla durante la semana. Tal vez el tuyo lo hace igual. Y es interesante cuánto tiempo pasamos en las pantallas y ahora no te voy a decir lo que me dijo esta mañana porque me daría pena, pero sí entré en Google y entonces puse, ¿cuánto tiempo pasan los mexicanos en su celular? Y si haces el ejercicio te encontrarás que hay varias opiniones. Comienzan desde 4 horas diarias hasta 8 o 9 horas diarias un mexicano en su celular. ¿Puedes imaginarlo? 4 horas diarias se me hacen bastantes, pero 8 o 9 horas diarias frente a un celular, frente a una pantalla. Es increíble. Ahora, déjame lo pongo tan dramático como esto. ¿Qué pasaría si tomamos la referencia más conservadora? 4 horas diarias en el celular. ¿Qué pasaría si supongamos que a los 15 años de tu vida tuviste tu primer celular? Vivías en una familia conservadora, una familia cristiana que no te dejó tener un celular antes. Y entonces hasta los 15 lograste tener tu primer celular. El promedio de vida es más o menos de 75 años. Y entonces, si multiplicas 4 horas por un año, por 365 días, serían 14,060 horas. Si tu promedio de vida son 75 años, pero tu celular lo tuviste a partir de los 5, vamos a decir que 60 años por 4 horas vistes el celular. Entonces eso quiere decir que en 60 años estuviste frente a tu celular 87,600 horas. Si eso lo divides entre 24 para ver cuántos días son, serían 3,650 días. 3,650 días. Lo que quiere decir que al final de tu vida, 75 años muriendo, dirías, desperdicié 10 años de mi vida frente a un celular. Se pone dramático el asunto, ¿no es cierto? Pero puedes imaginarte estar muriendo a los 75 años y decir,
10 años de mi vida los pasé viendo gente bailar ridículamente. Los pasé viendo chistes y cosas sin sentido. Y no estoy diciendo que no me hagan reír y que no sean divertidos. Estoy diciendo que es divertido, pero otra vez. Por eso vale la pena pensar en qué hábito te impide llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. ¿Te imaginas llegar al final de tu vida? Pensar lo que Dios pudo haber hecho en 10 años de tu vida. Podrías pensar en el impacto que Dios podría hacer si le dedicaras 10 años de tu vida y dijeras los próximos 10 años de tu vida, y si fueran los mejores años de tu vida dedicados al Señor. Podrías imaginar el impacto que habría en tu comunidad, en tu familia y en nuestra iglesia si hubiéramos decidido usar 10 años de nuestra vida para invertirlos en el reino de Dios. Sería extraordinario, sería un impacto tremendo. Y entonces, otra vez, por eso esto se vuelve importante. ¿Qué hábito en tu vida necesitarías romper, necesitarías quitar para que Dios haga esa obra que quiere que haya en ti? Ahora, la pregunta será, bueno, ¿y cómo quito ese mal hábito? Sabes, no tengo mucho tiempo y simplemente te diré que compres el libro y lo leas, no te creas. Pero hay excelentes cosas prácticas y déjame mencionarlas muy rápido. Sabes, el libro de Proverbios, Salomón, allá en Proverbios 4, los versículos 14 y 15, pone la pauta, la base para quitar un mal hábito de nuestra vida. Dice Proverbios 4, el versículo 14, no vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Deja esas sendas, no vayas por ella, apártate de ellas y sigue adelante. Este es el punto de Salomón al escribir estas palabras, es apártate, quita los malos hábitos de tu vida, no andes por ellos, no te acerques a ellos. Y entonces la forma práctica sería, bueno, si seguimos con este ejemplo y es el celular nuestro problema, quita el celular de tu vida. Y tal vez tienes que comenzar por restringir tus redes sociales y tal vez tienes que comenzar por desinstalar Facebook, Instagram y TikTok de tu celular. Y si eso no sería suficiente, dices, no, pues ya las quité, pero de todos modos estoy ahí. Tal vez necesitas dejar de tener un teléfono inteligente y tener un teléfono tonto, ¿no? De esos que venden en el Oxxo, que simplemente sirven para llamar, porque tal vez necesites hacer algo drástico en tu vida y dejar de tener ese tipo de celular, porque sabes, si eso te distrae y eso te está apartando de lo que Dios quiere que tú seas, entonces creo que tendríamos que tomar decisiones sabias de cómo hacerlo. La semana pasada te decía que para formar un buen hábito lo teníamos que hacer fácil, lo teníamos que hacer de una manera sencilla, obvia. Bueno, si lo quieres quitar, es al contrario, ponlo difícil. Si necesitas dejar de pasar tiempo en el celular, hazlo difícil. Saca el teléfono de tu vida, hazlo más difícil, porque es la forma en que puedes hacerlo. Ahora, ¿sabes? Dicen los expertos que hay algunas cosas que tú y yo debiéramos de tomar en cuenta, muy prácticas. ¿Sabes? Hay ciertos lugares, determinados lugares en nuestra vida que nos llevan a mantener malos hábitos. Déjame hablar de este ejemplo tan burdo, ¿no es cierto? Pero hablemos de las dietas, de la comida. En el gimnasio no estarías comiéndote otra vez esa hamburguesa grasosa de Carl Jr., ¿no es cierto? El gimnasio no sería un lugar para estar comiendo mal. Ahí llevas tu proteína y tus cosas así. Quieres comer bien en el gimnasio. Pero ¿cuál sería un mal lugar para no cuidar tu dieta? Un buffet, ¿no es cierto? Eso es un lugar donde nadie cuida las dietas porque está todo a tu alcance. Entonces, es un ejemplo muy burdo, pero ¿qué lugares en tu vida te llevan a tener malos hábitos? Que a lo mejor tiene que ver con lugares específicos, como ciertos lugares que visitas con tus amigos, ciertas cosas que frecuentas. Tal vez tiene que ver con una tienda. Dicen que se llama Costco, que vas por algo y sales pagando 20,000 pesos. Tal vez quieres tener libertad financiera, pero ese lugar no te ayuda a tener libertad financiera. No lo sé, hay ciertos lugares que tú tienes que identificar. Estos lugares me hacen más
más propenso, más fácil que yo siga manteniendo esos malos hábitos. Y otra vez, si quieres libertad financiera, tal vez tengas que quitar de tu lista un lugar. Y no voy a decir el nombre porque lo están grabando, pero ya te lo dije. Hay también momentos en el día en que puedes ser más vulnerable para tener malos hábitos. Y entonces, otra vez, déjame hablar de esto, que se vuelve vergonzoso, pero es una realidad. Y tal vez quieres sacar de tu vida la pornografía. Pero hay momentos específicos en el día donde, según los estudios, las personas son más propensas para ver pornografía, y es por la tarde cuando la gente vuelve del trabajo, te quieres distraer, quieres descansar, y entonces es ahí. Tal vez hay un momento en tu día en que te vuelves más propenso a mantener ese mal hábito, sea cual sea. A veces es un lugar, a veces es un momento del día, en ocasiones tiene que ver con estados de ánimo, tiene que ver con cómo te sientes. Y entonces alguien dijo que cuando estás hambriento eres muy vulnerable, pero si a eso le sumas que te enojas, hambriento y enojado, todavía eres más vulnerable. Pero si estás hambriento, enojado y cansado, todavía eres súper más vulnerable a hacer malos hábitos en tu vida. Y entonces, a lo mejor tiene que ver con esos, cómo te sientes. Y a lo mejor dices, cuando me siento cansado, cuando me siento triste, cuando quiero distraerme, entonces es cuando caigo en estos malos hábitos. Algunas veces tiene que ver con circunstancias, y entonces cuando te peleas con tu esposo, con tu esposa, ya sabes, después de que tenemos una pelea, es cuando termino haciendo esas cosas que sé que no son buenas. Tal vez esa circunstancia después del partido de fútbol con mis amigos es cuando pues hay que celebrar, y entonces tomo de más porque ganamos. Y si pierden, pues también, porque pues hay que recuperarse. Y tal vez es una circunstancia, tú sabes, es que cuando estoy en esta circunstancia es cuando caigo en esto. Otra vez, tal vez cuando repruebas un examen o cuando te sientes triste por algo, una circunstancia que sucede en tu vida. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Son las personas. En el libro hay un estudio que el pastor Craig Rochelle menciona, que dice que a 12,000 personas, siguieron a 12,000 personas por 32 años. Eran grupos de amigos. Y es un buen estudio si quieres leerlo, pero este es el punto. El punto es que llegamos a ser el promedio de nuestros 5 amigos más cercanos. Y entonces el estudio descubrió que si en tu círculo de amigos más cercanos comienzan a subir de peso, uno de ellos comienza a subir mucho de peso, es muy probable que tú también subas de peso. Y tiene lógica porque pues andas con tus amigos y van a los mismos lugares a cenar, vas y estás comiendo lo mismo que ellos, tiene sentido. Pero funciona igual al revés. Si en tus grupo de 5 amigos, uno de ellos comienza a volverse muy fit, a dejar el azúcar y a cuidarse, es muy probable que tú bajes de peso aún sin ponerte a dieta, solamente por la influencia de esas personas que están a tu alrededor. Y es increíble entonces, ¿sabes? Las personas con las que te juntas importan. Tus amigos cercanos importan, y sería una buena pregunta, ¿a dónde me están llevando mis amigos más cercanos? Y luego me encantó pensar en esto porque, ¿sabes? Estos científicos invirtieron muchísimo dinero, 12,000 personas, 32 años, para descubrir algo que la Biblia siempre lo dijo. Otra vez, Proverbios. Salomón ya había dicho que si caminas con los sabios te volverás sabio, porque el compañero de los necios, dice, sufre daños. Y luego el apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, él lo dijo de una manera más directa, y él dice que las malas compañías corrompen el alma. Entonces es grandioso para mí, ¿no? Como a veces los científicos, un estudio, pueden llegar a las conclusiones que la Biblia hace tantos años atrás ya habían dicho. Este es el punto. Las personas con las que vives, con las que te desarrollas, ¿sabes? Tienen un impacto sobre ti. Otra vez, mi querido hermano, mira, este es el punto de todo este mensaje.
¿Por qué tendríamos que resistir una tentación hoy si la podemos quitar? ¿Por qué tendríamos que resistir una tentación futura si la podemos quitar hoy? Y este es mi punto. Tal vez hoy digas, pastor, pues nada de lo que mencionaste, no lucho con ninguna de esas cosas, no puedo pensar en ningún hábito malo que me aleje de Dios, que no alcance a hacer eso. Bueno, esto sería para ti, ¿sabes? Tal vez ahorita no estés luchando con nada y sería grandioso, pero sí sería un buen tiempo para pensar en qué cosas podría ser vulnerable. ¿Quién sabe mañana? Tal vez digas, yo no tengo ninguna lucha con ninguna adicción, pero ¿quién sabe mañana? ¿Quién sabe los próximos meses? Sería bueno hoy tenerlo en mente y al final, ¿sabes? Los hábitos que tú y yo tengamos hoy, esos hábitos que tú y yo realizamos hoy, le darán forma a nuestra persona el día de mañana. Cuando pensamos en los próximos años, ¿cómo nos veremos? La pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? Mira, mi querido hermano, otra vez los hábitos importan mucho. Cuando nos preguntamos qué dirección quieres tomar, cuál es lo que Dios te está guiando a hacer, qué es lo que te gustaría llegar a hacer, la pregunta sería, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? De eso se trata y en lo que los músicos pasan. ¿Sabes? La historia de Sansón es extraordinaria. Sansón dio 56,250 pasos hacia la destrucción. Dio muchos pasos antes de destruir su vida. Eso es terrible. Pero la buena noticia es que Sansón tuvo 56,250 oportunidades de volverse a Dios. Tan solo Sansón en el paso 56,249 se hubiera detenido y hubiera dado la vuelta, no hubiera terminado con tanta vergüenza y con una vida deshecha. Esa es la buena noticia para ti y para mí. ¿Sabes? Lo que quiero que entiendas es que tú y yo no somos lo que hacemos. Tú y yo no somos el cúmulo de esos malos hábitos. Tú no eres lo que estás haciendo hoy, que sabes que te aleja de Dios. Tú eres lo que Jesús quiere que llegues a ser. Sabes, este Jesús es el Hijo de Dios. Él es perfecto en todos los sentidos. Este Jesús que te ama, más de lo que yo pueda explicarte o expresarte cuánto te ama, Jesús te ama de una manera indescriptible. Y sabes, es este Jesús que vino a este mundo, no por los perfectos, no por los que tenían buenos hábitos. ¿Sabes? Esto es lo extraordinario. Jesús vino por la gente con malos hábitos como tú y como yo, hábitos pecaminosos. Él vino por ellos. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Y en su gracia y en su misericordia, Él mismo se hizo pecado por nosotros y subió a una cruz y murió en nuestro lugar. La buena noticia es que Dios lo levantó de entre los muertos y al tercer día Jesús venció a la muerte y al pecado. ¿Sabes? La promesa es que cualquiera que invoque el nombre del Señor, cualquiera que invoque el nombre de Jesucristo como Salvador de su vida, será salvado. Esa es su promesa y esa es su verdad. Y sabes, esto es lo extraordinario. Cuando pienso en cómo vencer hábitos malos en nuestra vida, quiero que entiendas que no hay un hábito demasiado grande para la gracia de Dios. No hay un hábito demasiado poderoso en ti que no pueda ser quebrantado por el poder de la cruz en medio de tu vida. Y este es el mensaje que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabes? Cristo es más fuerte que los hábitos malos y los malos deseos en ti. Cualquier hábito malo se puede superar, cualquier pecado se puede romper. Tan solo recibimos de parte de Dios esa realidad en nuestra vida. La Biblia es muy clara, dice que el poder de Cristo, el poder del Cristo resucitado, habita en aquellos que creen en Él. Y esto es extraordinario. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el poder
que pueda actuar en ti y en mí para vencer ese hábito que no has podido romper y que te sigues diciendo, lo he intentado y no puedo, y tengo años haciéndolo, y tengo años tratando de cambiarlo. ¿Sabes? Hoy puede ser un buen día. Simplemente rendirte y decir, Dios, que tu poder cobre efecto en ti y en mí, que podamos vencer esos malos hábitos. Dios,